Muchas bendiciones. Damos gracias al Señor porque Dios es fiel, Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Vamos en este día a compartir en Jeremías capítulo 18. Vamos a estar viendo los primeros 9 versículos de Jeremías capítulo 18. Vamos allí a disponer nuestro corazón. Allí hay un título, La señal del alfarero y el barro. Libro del profeta Jeremías, capítulo 18, verso 1 en adelante. Si usted lo encontró, puede decir amén. Gloria al Señor. Dios es fiel, Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Y vamos a leer la palabra del Señor en el nombre de Jesús. Dice el versículo 1, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel. Dice Jehová, he aquí que como el barro en mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Amén. Oramos al Señor, Dios y Padre que estás en los cielos. Te damos gracias en esta hora. Señor, gracias por tu palabra. Precioso Espíritu Santo, te invitamos de una manera especial a este lugar. Invitamos tu presencia, Señor, a nuestras vidas. Creemos que donde está la presencia del Señor hay libertad. Señor, gracias te damos porque creemos que tu palabra no vuelve vacía, sino que cumple el propósito, es prosperada en aquello por lo cual usted la envía. Señor, gracias te damos en este día porque sabemos que es tu consejo el que permanece para siempre. Esperamos en ti, en tu palabra, oh Dios, en el nombre de Jesús, reprendiendo toda obra de maldad de las tinieblas en el nombre de Jesús, creyendo que hemos vencido por medio de la sangre del Cordero de Dios en este día. Señor, gracias te damos porque sabemos que es usted quien levanta bandera de victoria a nuestro favor. Dios mío, que tu palabra en este día, al ser predicada, tenga lugar en nuestro corazón. Señor, que tu palabra dé fruto en abundancia en cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Encontramos en la palabra nos habla de los profetas. En la escritura encontramos los profetas mayores y encontramos los profetas menores. Algunos o la tradición acostumbraba a decirle los profetas mayores como Isaías, como el caso de Jeremías, como en el caso de Daniel también. Incluso también podemos mirar que la tradición habla de los profetas mayores y nos muestra algo muy importante. Encontramos también el profeta mayor Ezequiel y otros profetas menores, pero generalmente lo hacían por la extensión de cada uno de los libros. Y podemos mirar que el profeta Jeremías, así como muchos profetas de la antigüedad, tenían una función. La función del profeta era doble, consistía en
denunciar, pero también en predecir. Generalmente denunciaba, y denunciar era clamar en contra de los males de la época. Y esta tarea exigía valor, exigía convicción, pero también el profeta se predecía y adelantaba, por así decirlo, su mirada hacia el futuro. Esa era la función del profeta, y Dios en su momento levantó profetas para anunciar a su pueblo los males que estaban haciendo, para corregirlo, porque sabe, Dios anunciaba y hablaba a su pueblo que lo amaba de día en día, de manera continua y sin cesar. Dios levantaba hombres, mujeres también, para que anunciaran lo por venir, pero también para redarguir, para advertir a su pueblo. Entonces era común que los profetas del Antiguo Testamento, así como Jeremías, denunciaban y predecían, y siempre llamaban al pueblo a algo, y Dios también lo hace con nosotros en estos tiempos, y Dios llamaba al pueblo a la obediencia. Pero también el profeta proclamaba consolación, el profeta anunciaba bendición. Y algo tremendo, y es que los profetas en el Antiguo Testamento anunciaban el reino venidero del Señor, el tiempo en el cual Cristo Jesús se iba a manifestar. Ese reino mesiánico lo anunciaban los profetas. Ellos no lo vivieron, pero Dios les mostraba, ellos podían predecir, ellos miraban hacia el futuro. Encontramos, por ejemplo, el caso del profeta Isaías, cómo describe con exactitud, hace como un bosquejo muy claro sobre cómo iba a ser el siervo sufriente, hablando de Jesucristo. Entonces Dios le anunciaba, pero la tarea de ellos, la mayor parte, era denunciar su condición, la condición del pueblo. Entonces podemos encontrar en todo el libro de Jeremías que Jeremías, guiado por el Señor, advierte en este caso a la nación de Judá qué pecados estaban a punto o estaban haciendo que iban a provocar el castigo, y este castigo ciertamente vendría del norte, de parte de los babilonios, y esto se aproximaba a ser cumplido. Las profecías de Jeremías, del profeta Jeremías, se cumplieron cuando toda esta nación, la nación de Judá, fue llevado en cautiverio, más o menos en el año 586 antes de Cristo. Y recordemos que todo Israel en su momento, después del reinado de Salomón, fue dividido en dos reinos, el reino del norte, pero también quedaron dos tribus en el reino del sur, en Judá. Y entonces este profeta está hablando directamente a la nación de Judá, está declarando lo que iba a venir, el castigo que estaba anunciado si ellos no se convertían de sus caminos. Entonces miramos que Jeremías, durante su ministerio, encontramos que en su momento se levantaron reyes. Tanto en el reino del norte como en Judá se levantaron reyes. Y durante el ministerio de Jeremías se levantó un rey justo que se llamaba Josías. Y Josías en su momento implantó, digamos así, una serie de reformas que permitieron que el culto fuera nuevamente instaurado, y abolió todo el tema de la idolatría. Entonces, y a pesar de que en su momento este rey, el rey Josías, hizo esto, limpió el templo, vemos que la reforma en su momento no fue a tal punto, porque fue algo superficial, y es que es algo muy importante en estos tiempos, y nosotros debemos resaltar que es el corazón mismo de cada uno de nosotros, es el corazón del hombre el que debe cambiar. Entonces miramos que aunque Josías hizo una serie de reformas de manera superficial, era cada uno de los
que hacían parte del pueblo de Israel, quien debía cambiar su conducta, hacerlo de todo corazón. Entonces es el corazón mismo del hombre el que debe tener la disposición de cambiar. Y aunque se dio esta serie de reformas, el arrepentimiento, encontramos que en todo el libro de Jeremías el arrepentimiento se encuentra en uno de los temas centrales. El arrepentimiento hace parte de ese clamor continuo del profeta Jeremías, y vemos que la idolatría no pudo ser erradicada totalmente, y fue a tal punto que muchos de los judíos en ese momento no reconocieron al Dios Todopoderoso. Entonces, Jeremías fue un profeta muy tajante, alguien que declaró con toda contundencia. Su predicación era tremenda, y lastimosamente lo que anunció Jeremías cayó al vacío al pueblo de Judá, porque no tomaron en cuenta las advertencias del Señor. El pueblo siguió persistiendo en sus pecados, no aceptó que estaban cometiendo malos actos, no aceptó su pecado, continuaron viviendo en sus malos caminos, y por este motivo encontramos que viene el exilio, viene como Dios establece juicio contra la nación de Judá. Pero había también, encontramos también en todo el libro, cuando empezamos a leer desde el capítulo 33, empezamos a mirar que venía un tiempo en que la verdad iba a prevalecer. Y saben, la verdad es Cristo Jesús, y la verdad prevalece, y el pacto ciertamente en su momento iba a ser restablecido, y esta señal sería posible cuando Cristo Jesús se manifestara. Entonces miramos que hay diferentes parábolas, y una de las parábolas que podemos encontrar es la que estamos leyendo en este día: la señal del alfarero y el barro. Y si miramos el capítulo siguiente, que es el capítulo 19, está la señal de la vasija rota. Entonces algunas personas al momento de estudiar la palabra toman estas dos parábolas en conjunto, y nosotros vamos a mirar en este día la señal del alfarero y el barro. Amén. Entonces miramos que podemos mirar por medio de esta parábola cuando Dios se le manifiesta a Jeremías. Dios le da una orden a Jeremías. Dios dice en el versículo 2: levántate, ve a casa del alfarero, y he aquí, dice la palabra, que Dios le haría oír sus palabras al profeta. Entonces miramos que en medio de toda esta parábola podemos resaltar algo muy importante, y es la soberanía del Señor. Muchas veces nosotros tropezamos en algunas ocasiones. Muchas veces no entendemos por qué nos pasa esto o aquello, por qué hemos fracasado muchas veces. Y es que a veces llegamos a pensar por un instante que nosotros gobernamos nuestra vida, que todo lo que pasa es porque nosotros así lo queremos. Pero cuando leemos esta parábola, la del alfarero y el barro, podemos entender que Dios es soberano. Dios hace como quiere según su voluntad. Entonces miramos que lo que Dios quiere mostrarle al profeta para que luego le anuncie a la nación es que Él no es solamente quien gobierna sobre la casa de Judá, sobre su nación, sobre este pueblo, sino que Dios tiene soberanía sobre todos los pueblos de la tierra. Y a veces podemos mirar por esta parábola, y es lo que vamos a estar tratando de desarrollar en este día, es ver que muchas veces nos llenamos de orgullo, de altivez por tantas cosas, pero hoy debemos reconocer que hay alguien que está por encima nuestro, y alguien que quiere dirigir y guiar nuestra vida. Entonces Dios le dice a Jeremías que llegara a la casa, al taller allí donde estaba el alfarero trabajando el barro.
Y él descendió ciertamente y dice, y descendí a casa del alfarero y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Era el trabajo, la labor de este hombre. Y miramos que así como podemos hacer la comparación, que Dios es ese alfarero y nosotros somos el barro, Dios le está diciendo que así como el barro es moldeado por el alfarero, así nosotros somos barro en las manos del Señor. Así el pueblo, la nación de Judá era barro en manos del Señor. Entonces podemos mirar que él se dedica a observar. Lo que hace Jeremías es mirar con detenimiento lo que está haciendo el alfarero. Él no llegó a interrumpir, sino que la orden del Señor era observar, era mirar a detalle lo que estaba haciendo el alfarero en ese momento. Y dice algo muy tremendo, que él se encontraba trabajando sobre la rueda. Y para poder llegar a este punto de trabajar el barro, la arcilla sobre esta rueda, el alfarero tenía un proceso y era que él debía recoger esta tierra, mezclarla con agua y tenía que amasarla muchas veces para sacar todo tipo de suciedad, eliminar la mayor cantidad de tierra que no es arcilla, porque la arcilla es algo moldeable, no todo tipo de tierra es moldeable. Por eso el alfarero es muy cuidadoso y trata, después de un cierto proceso, obtener esta masa. Y después que obtiene la masa, podemos mirar, y lo que hace el alfarero es colocarla sobre una mesa. Y cuando está allí, vemos que hay una base allí cimentada y él coloca esa masa, ese barro, lo coloca en medio de un eje de tal manera que éste pueda girar. Entonces el alfarero se sienta y empieza a trabajar la arcilla, empieza a trabajar ese barro, coloca ese barro y la hace girar. Entonces mientras esto va pasando, el alfarero va presionando, presiona el barro para centrarlo en ese eje. Entonces al principio el barro puede moverse de un lugar a otro, al parecer no tiene forma, pero en sus manos el alfarero la va moldeando. Entonces hasta el tal punto que queda centrado en sus manos y empieza entonces a darle forma a la vasija. Se empieza a deslizar suavemente este barro sobre sus manos. Y hay algo muy importante que nosotros debemos resaltar, y es que usted y yo debemos anhelar estar en el centro de la voluntad del Señor. Cuando usted y yo estamos por fuera de la voluntad del Señor, van a venir tropiezos, pero cuando usted y yo nos amoldamos, cuando usted y yo anhelamos hacer la voluntad del Señor, empezamos entonces, Dios empieza a trabajar en nuestras vidas y Dios empieza a darnos forma. Entonces dice la palabra que desciende Jeremías a casa del alfarero y él mira cómo él trabaja sobre la rueda, cómo le está dando forma a una vasija. Entonces miramos que esta vasija, dice el versículo 4, y la vasija de barro que él hacía, acontece algo, y es que se echó a perder en su mano. Amén. Entonces Dios nos empieza a moldear con amor, con toda paciencia. Dios empieza a trabajar en nuestras vidas. Y Dios, en la medida que va trabajando y en la medida que el alfarero va trabajando sobre una vasija, en ocasiones pasa algo, y es que pueden presentarse cosas, empiezan a salir suciedades, empiezan a salir pequeñas cosas, piedrecillas. Entonces lo que pasa en ese momento, cuando el alfarero ve ese detalle, cuando ve que no está como él quería, dice la palabra que el alfarero dice que al verle la imperfección, dice que la vasija se echa a perder en su mano.
y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Amén. Entonces, Dios, nosotros como ese barro, somos moldeables en su mano, y la única manera de ser moldeables en la mano del Señor es estar dispuesto a hacer su voluntad. La única manera que el alfarero pueda hacer una obra, un diseño extraordinario, es que el barro sea moldeable. Pero en ocasiones pasan situaciones en el cual podemos mirar que la vasija, sin mirar el detalle, no se explica la razón. La vasija de barro, dice el versículo 4, que se echa a perder. Entonces miramos que muchas veces hay áreas en nuestra vida que hacen que Dios replantee ese diseño que tiene con nosotros. El Señor estaba trabajando, el alfarero estaba trabajando sobre esa vasija, pero encontró que era necesario volverla a hacer. Y muchas veces ese barro, algunos podrían decir, ya no sirve más, va a ser desechado. Pero encontramos algo interesante en esta parábola, y es que el alfarero no echa de lado el barro, sino que él dispone a hacerla como mejor le parezca. El alfarero no desechó el barro, y así como dice la escritura y la parábola en esta mañana, Dios tampoco nos ha desechado a usted y a mí. Aunque tenemos imperfecciones, aunque fallamos muchas veces, ¿sabe? Usted y yo, por la gracia puesta por medio del Señor Jesucristo, Dios no nos ha desechado, porque tenemos la promesa y tenemos la firme convicción: quien ha iniciado la buena obra en nuestras vidas la va a perfeccionar hasta que Cristo venga. Hay un diseño que Dios ha dispuesto, que está en su corazón, pero qué bueno es que en este día usted y yo le digamos al Señor: Señor, así como el barro es modelado en tus manos, yo quiero que tú modeles, que tú moldees mi vida según a ti te parezca. Y lo que pasa en este momento, en el instante en que la vasija se echó a perder en mano del alfarero, dice la palabra que él toma la decisión y vuelve a hacer otra vasija. Encontramos que Dios puede hacer como quiere. Encontramos que Dios fácilmente podía dejar esa vasija con algún tipo de imperfección, pero lo que hace el alfarero es volverla a hacer de nuevo. Nuevamente prepara el barro, nuevamente empieza a amasarlo. Y cuando se da este proceso en que la vasija otra vez es moldeada, a veces decimos: Señor, yo a veces estoy en una situación y entro a otra. Es Dios tratando de moldear nuestra vida. Es Dios muchas veces permite el quebrantamiento en nuestra vida para hacer algo mejor. Hay cosas que Dios tiene que quitar. Y sabe, a veces sentimos que Dios quita cosas y nos duele. Así como el alfarero retira del barro, de esa arcilla, impurezas, imperfecciones, y no es fácil retirarlo. Sabe, muchas veces nos va a doler, pero es para nuestro bien. El Señor, nuestro Dios, que es el Maestro, Él, estamos en sus manos, y Dios quiere hacer algo excelente, algo extraordinario. Y Dios no nos ha desamparado en ningún momento. Dios no desecha la obra que ha iniciado en usted y en mí, porque somos valiosos, porque somos de grande estima, porque ante los ojos del Señor hemos encontrado gracia. Y por eso Dios hasta este momento no nos ha desamparado. Y podemos decir: Señor, yo sé que tú me has ayudado hasta aquí, porque tú estás interesado en mi vida, en mi familia. Tú estás interesado y quieres cumplir y establecer tu propósito en mí. Entonces, muchas veces, a causa de volver a construir la vasija de barro,
viene nuevamente ese proceso y a veces sentimos que no avanzamos, sino que volvemos al punto de inicio, pero es Dios quien está trabajando. Y qué importante que así como la vasija no se forma sola, porque a veces creemos que lo que usted y yo llegamos a conseguir en esta vida es por nuestros propios medios. La vasija no se hace sola, no se hace a sí misma. La vasija adquiere forma porque hay alguien detrás. Así debemos decirle a Jesús: Jesús, sé tú mi alfarero. Jesús, quiero ser esa vasija en tus manos, que seas tú guiando mi vida. Pero a veces nos cuesta que el Señor nos guíe. Y era el ejemplo que Dios estaba dando a Jeremías, y era la advertencia que estaba dando a Judá. Yo puedo, y ustedes están en mis manos. Así como yo puedo formarlos, yo también los puedo destruir. Porque a veces creemos que tenemos la vida comprada, y usted y yo no tenemos la vida comprada. Usted y yo no podemos garantizar el mañana. Por eso la palabra y Jesús nos aconseja algo muy valioso, y es que basta cada día su propio mal. A veces nos afanamos y nos angustiamos por algo que muchas veces ni siquiera llega a acontecer. Muchas veces nos cargamos de tantas cosas, son tantas las preocupaciones que vienen a nuestra vida, pero a veces ni acontecen. Entonces, qué bueno es que usted y yo hoy nos podamos abandonar en las manos del Señor. Qué bueno es que en este día podamos decirle al Señor: Señor, guía mi vida y dame la forma que tú quieres. Señor, cumple tu propósito en mí. Entonces, Dios puede y Dios tiene la autoridad, así como para formar y dar forma como Él quiere. También Dios es tan soberano que puede destruir, así como Dios le estaba mostrando a la nación: ustedes están en mis manos. Entonces, así como el alfarero tiene poder sobre el barro para dejarle los defectos o para volver a moldear esa vasija, nosotros cada día debemos decirle al Señor: Señor, limpia mi vida. Porque así como hay en una casa, dice la palabra, está hablando el apóstol Pablo a uno de sus hijos espirituales, a Timoteo, le está diciendo que debemos limpiarnos de ciertas cosas para que lleguemos a ser instrumentos de honra, útiles en las manos del Señor. Y en la medida que Dios nos va limpiando, en la medida que Dios nos va moldeando, vamos a ser instrumentos útiles en las manos del Señor. Entonces, así como Dios tiene ese poder para hacer todas las cosas de nuevo. Mire que la vasija se echó a perder, pero toma la decisión el alfarero, y es hacerla de nuevo, según su parecer. Así que usted y yo, de pronto que nos hemos sentido que ya no hay esperanza, ¿sabe? Dios quiere restaurar esa relación en el hogar. Dios quiere restaurar nuestra vida espiritual. Dios puede hacer algo nuevo. Y era lo que Dios le estaba mostrando a Jeremías. Él puede hacer cosas nuevas. Y así como el alfarero forma una nueva vasija y la hace según le pareció mejor hacerla, así Dios quiere hacer en nosotros. Entonces Dios tiene poder para dar forma, para dar vida. Usted que se ha sentido que no tiene esperanza, es Dios. Su vida y mi vida está en las manos del Señor. Y cuando nos abandonamos en las manos del Señor, Dios hace algo nuevo. El Señor hace algo nuevo y debemos estar dispuestos a resistir ciertamente, porque volver a hacer la vasija no es fácil. Es algo, un nuevo esfuerzo que hace el Señor, pero nosotros debemos estar receptivos a ese impacto que Dios hace muchas veces en nosotros, y en la medida que le permitimos que Dios vuelva a hacernos de nuevo, vamos a convertirnos en esas vasijas valiosas en las manos del Señor. Amén. Entonces dice la escritura, versículo 5, que vino palabra. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová. Es aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano,
oh casa de Israel. Estamos en las manos de del Señor, y qué bueno es que usted y yo nos dejemos moldear. Y Dios da el ejemplo: en un instante hablaré contra pueblos y contra reinos, para arrancar y destruir, y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles, y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Mire, Dios tiene autoridad ciertamente para arrancar, para derribar, para destruir. Pero dice la palabra que cuando nos arrepentimos, y muchas veces Dios ha pensado mal contra una nación, contra una ciudad, contra una persona, pero si esa persona se convierte, se arrepiente de su mal camino, los pensamientos que el Señor tenía, que era arrancar, derribar y destruir, sus pensamientos serían cambiados y traería, ¿verdad? Él se dispondría para edificarlos y plantarlos. Y muchas veces Dios quiere y ha querido también, pasa lo contrario. Muchas veces Dios quiere edificar, muchas veces Dios quiere plantar, pero somos nosotros los que nos resistimos a que Dios haga y trabaje en nosotros. Entonces viene el juicio del Señor. Pero si hay un juicio decretado sobre una persona, y esta persona se convierte de sus malos caminos, y encontramos un claro ejemplo, y vemos que en Jonás, la palabra del Señor le está diciendo y le está anunciando a Jonás que fuera a la región, a la ciudad de Nínive, y anunciara que venía juicio, destrucción. Y este hombre no quiso, pero después que pasó por varias cosas, después que quedó allí por 3 días en el vientre de ese gran pez, él cumple la voluntad del Señor, y es anunciarle a esta nación, a esta ciudad, que iba a ser destruida. Pero la palabra empieza a ser oída por los habitantes de esa ciudad, hasta tal punto que llegó a oídos del rey, y todos en ese lugar, aunque era una nación pagana, aunque era una nación perversa, y había algo, Dios había determinado destruir Nínive, pero estas personas se convirtieron, dice la escritura, de su rapiña, de su mal proceder, de su mal camino, se volvieron al Señor en ayuno, en silicio, y Dios vio este clamor. Dios vio que se convirtieron de todo corazón y se arrepintió de destruirlo. Entonces muchas veces somos nosotros los que provocamos cosas en nuestra vida porque nos resistimos al Señor, no queremos obedecerle. Pero qué importante es que Dios pueda cambiar esos planes, ¿verdad? Mire cómo Dios cambió la historia de Nínive. Dios cambió, porque desde el más grande hasta el más pequeño, aún dice la palabra que los animales en ese lugar ayunaron y volvieron su rostro al Dios Todopoderoso, y Dios cambió de parecer. ¿Sabe? Dios puede cambiar circunstancias cuando usted y yo nos volvemos a Él de todo corazón. Dios quiere edificar, Dios quiere plantar, pero lamentablemente el pueblo no escuchó la voz. El pueblo no se arrepintió. El pueblo no quiso entender. El pueblo se resistió a la voz del Señor. Anduvieron en su malvado corazón, persistieron. Entonces podemos mirar que está la señal de la vasija rota en Jeremías capítulo 19, y vemos que vino destrucción. Tristemente dice la palabra, porque el barro es moldeable hasta cierto punto. Cuando el barro se seca, ya no puede ser moldeado. Y si entra al horno, porque la vasija también tiene un proceso, y es que entra al horno, y después que está allí sometido a esas altas temperaturas, ya la vasija queda. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasó con Judá? Judá no escuchó la voz del Señor por medio de lo que estaba anunciando el profeta Jeremías. Judá se resistió. Entonces
Dios permitió que viniera quebranto sobre la nación, dice en el versículo 11 de Jeremías 19, y les dirás, así ha dicho Jehová de los ejércitos, así quebrantaré a este pueblo y a esta ciudad, como quien quiebra una vasija de barro, que no se puede restaurar más. Y en Tofet se enterrarán, porque no habrá otro lugar para enterrar. ¡Qué tremendo! Y es una advertencia, porque la palabra está como ejemplo para nosotros en estos tiempos. Pero miramos que la nación de Judá se resistió, no quiso volverse de sus malos caminos, no se arrepintieron, así como lo hizo Nínive en su tiempo, no lo hicieron, persistieron en su mal corazón, en sus malos caminos, y vino el tiempo en que fueron quebrantados. Esa vasija de barro fue quebrantada y no se pudo restaurar más. No debemos esperar a este punto. Debemos pedirle al Señor: Señor, yo quiero que tú moldees mi vida. Señor, yo quiero que tú formes mi vida según a ti te parezca. Señor, límpiame cada día más. David se preocupó por su vida espiritual y le pedía al Señor de manera constante que no quitara su Espíritu Santo. David se preocupó por tener una comunión con el Señor, y es que cuando usted y yo estamos en comunión con el Señor nos va mostrando, nos redarguye por medio de su Espíritu Santo. La palabra, que es como espejo, nos va mostrando que debemos quitar. Pero es necesario que nos dispongamos en manos del Señor, que seamos ese barro moldeable en sus manos. Y Dios siempre está dispuesto. Hay una disposición de parte del alfarero, pero es importante que usted y yo anhelemos hacer su voluntad. Anhelemos estar en el centro de su voluntad para que Él haga como quiere en nuestras vidas y nuestras familias. Amén. Damos gracias al Señor por este tiempo, por esta palabra, y damos gracias a Dios porque Dios, por medio de su escritura, nos sigue invitando a que debemos reflexionar sobre cómo estamos andando, qué estamos haciendo con nuestra vida. ¿Realmente le estamos diciendo al Señor: Señor, guía mis pasos, o hago lo que a mí me parece, lo que yo quiero, lo que yo siento? Es importante que hoy entendamos que estamos en manos del Señor, y el barro no puede decirle al que lo forma: ¿qué haces? La vasija no se puede levantar contra su creador. Entonces, qué importante es que usted y yo podamos disponernos en las manos de nuestro Dios. Decirle al Señor: eres tú quien tienes potestad sobre mi vida. Por eso el apóstol Pablo declaró en Romanos 9: ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Y dice: mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? Estamos en las manos del Señor. Nosotros pertenecemos al Dios Todopoderoso y debemos disponernos en sus manos. Debemos estar dispuestos a decirle al Señor: Señor. Y dice Isaías 64:8: a pesar de todo, Señor, tú eres nuestro Padre. Nosotros somos el barro y tú el alfarero. Todos somos obra de tu mano, y es importante que hoy lo reconozcamos. Yo le invito a poderse colocar en pie. Vamos a dar gracias al Señor. Señor, te damos gracias en este día. Padre, a pesar de todo, hoy reconocemos, Señor, que tú eres nuestro Dios, que tú eres nuestro hacedor, tú eres nuestro Padre. Señor, nosotros somos ese barro en tus manos. Padre, tú como ese buen alfarero tienes la actitud y la disposición
de hacernos de nuevo muchas veces. Señor, todos somos obra de tus manos. Aviva y perfecciona tu obra en medio nuestro, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Oramos, Padre, por las personas que están allí conectadas. Oramos para que tú te glorifiques de una manera especial en sus vidas. Señor, sea usted rompiendo en esta hora todo lo que no es tuyo. En el nombre de Jesús, Señor. Padre, trae liberación.